Hola, buenos días para todos. Esperamos que se encuentren muy bien y sanos en sus casas. De parte de nuestra área de servicios legales y tributarios de PricewaterhouseCoopers, queremos extenderles un caluroso saludo y darles la bienvenida a nuestra charla sobre precios de transferencia PwC. Queremos agradecer a nuestros participantes el interés manifestado por este webinar y sobre todo por acompañarnos en esta sesión. El día de hoy tenemos programado hablar sobre el registro de contratos de commodities. Y por eso, además de nuestro moderador Francisco González, quien es socio del área de precios de transferencia en PwC, tenemos unos invitados muy especiales. Quiero presentárselos. Ellos son Clara Ramírez Duarte, Felipe Ramírez Soto y Andrea Medina Rojas, todos miembros de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional de la DIAN. Así que bienvenidos todos y se da la palabra a Francisco González para que inicie la sesión. Adelante. Perdón, ya, creo que ya. ¿Me cuentas, porfa? Sí, perfecto. Listo. Bueno, gracias por la introducción y buenos días a todos. De verdad muy complacido de estar aquí hoy acompañándolos y pues además muy agradecido por la presencia de tantas personas. Antes que nada, de verdad creo que vale la pena agradecer al equipo de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional por acompañarnos y por tomarse el tiempo de apoyar a los contribuyentes en todos estos temas de actualidad, ¿no? Y en difundir toda esta información que es digamos, tan reciente. A la doctora Clara, Andrea y a Luis Felipe, de verdad, muchísimas gracias. Y pues nuevamente a todos los que se han unido, a todos los participantes por el interés en estos temas. A ver, creo que vale la pena empezar comentándoles un poco cómo va a ser la metodología y de qué vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que en el pasado ya ha habido, en los últimos meses, posiblemente años, ha habido muchas discusiones y muchas charlas alrededor de estos temas de commodities y precios de transferencia, ¿no? Desde el punto de vista legal, conceptual, de sus implicaciones, de qué puede ser o puede no ser un commodity, en fin, ¿no? En esta oportunidad creo que la aproximación por la que hemos optado y lo que hemos querido hacer es una aproximación un poco más práctica a la herramienta propiamente y justamente por la oportunidad en la que nos encontramos, que ahora les voy a contar de qué se trata. Entonces, la aproximación de la charla el día de hoy va a ser práctica. La idea es conocer de primera mano, porque tenemos afortunadamente aquí a un equipo de la DIAN que conoce la herramienta, para que no la muestre, conocer la herramienta, cómo se diligencian algunas casillas, qué hay que tener en cuenta, cuáles son las implicaciones, plazos, por ejemplo, y otras implicaciones que seguramente ellos durante su presentación nos van a dejar claros. ¿De acuerdo? Entonces, la metodología en principio va a ser un poco, como les decía, práctica. Nosotros, con antelación, nos hemos tomado el trabajo, además de recopilar algunas dudas que hemos visto que son las más frecuentes para los contribuyentes recientemente en el registro, digamos, en la operativa de esta herramienta. Así que la idea, luego de cederle la palabra al equipo de la DIAN, será comentarles esas preguntas y tratar de responderlas. Como les digo, hemos hecho algunos sondeos dentro de los contribuyentes para determinar qué dificultades han visto y qué dudas tienen, con el fin, insisto, de tratar de resolverlas, ¿no? Entonces la charla más o menos se va a mover en ese sentido. En un momento, pues el equipo de la DIAN nos comentará todo el manejo y nos dará un paso a paso de cómo se maneja la herramienta para luego proceder a las preguntas que nosotros previamente hemos recopilado. De cualquier manera, yo creo que es relevante poner un poco en contexto a los participantes y a la audiencia de exactamente de qué es lo que estamos hablando, en caso de que algunos todavía no lo tengan del todo claro, ¿no? Y para eso me voy a referir un poquito, nada más me voy a tomar unos minutos para hacer esta introducción. El artículo 260-3 del Estatuto Tributario, que fue modificado por la Ley 1819 de 2016,
y se los voy a resumir porque esto va a ser un brochazo apenas, habla de commodities, de transacciones de commodities que realizan partes relacionadas y que por supuesto están sometidas al tema de precios de transferencia. Entonces, dentro de este artículo 260-3 se habla acerca de que el método precio comparable normalmente debería ser la metodología preferida y más apropiada para hacer un análisis de este tipo de operaciones, ¿no? Bueno, commodities, nada más para hacerles también una mención breve, está definido como productos físicos para los que un precio cotizado es utilizado como referencia por partes independientes en la industria, en cualquier industria, para fijar los precios en transacciones no controladas. ¿Listo? Dentro de este artículo también se menciona algo que es supremamente relevante y es lo que nos lleva a esto que hablamos hoy, es que un factor particularmente relevante para el análisis de las transacciones de commodities es la fecha o periodo específico acordados por las partes para fijar el commodity, es decir, el periodo de cotización. ¿De acuerdo? De modo que esa metodología para fijar la fecha de cotización debería estar sustentada en contratos, acuerdos y cualquier otro tipo de documento y que justamente es el que debe registrarse. ¿De acuerdo? De acuerdo con el artículo 260-3. Entonces, luego de esto, por supuesto, pues existe también el decreto reglamentario en su artículo, el decreto único en su artículo 12241, digamos que reglamenta esto y nuevamente insiste en que la información de los acuerdos de commodities entre partes relacionadas y aquellos que estén sometidos a precios de transferencia deben ser registrados. Y en este decreto reglamentario pues ya se identifica con más detalle exactamente qué es lo que debe estar registrado. Entonces aquí se habla, por ejemplo, de la identificación de las partes que intervienen en el acuerdo, la fecha del acuerdo, la vigencia, la fecha de fijación del precio del commodity, que como les decía, pues es uno de los puntos más relevantes que justamente derivan en esta obligación. El tipo y descripción del commodity, volúmenes, plazos, el precio precisamente, en fin, ¿listo? Algo que tal vez vale la pena también mencionar y recalcar es que, pues así lo indica tanto el artículo 260-3 como el mismo decreto, y es que cuando el contribuyente no cumpla con el registro del acuerdo o cuando haya sido registrado extemporáneamente, la fecha para la fijación del precio indicada en el acuerdo no constituirá una prueba fiable. En este sentido, si la Administración Tributaria no puede determinar por otro medio la fecha de fijación del precio, podrá considerar como precio la cotización promedio de la fecha de envío del commodity registrada en el documento de embarque. Entonces, fíjense, nada más por ponerlos un poco en contexto, la obligación que existe hoy en día y las implicaciones del incumplimiento de esta obligación, y es potencialmente el que se cambie la fecha de fijación del precio del commodity, que para quienes conocen del tema pues entenderán que es supremamente relevante, ¿no? Porque eso, cambiar la fecha de cotización implica en últimas pues cambiar el precio al que la transacción se está realizando, y eso podría eventualmente tener implicaciones en materia de precios de transferencia. Creo que finalmente lo más reciente, pues la resolución 67 del 19 de junio del 2020, mediante la cual se resuelve el registro del acuerdo de commodities a través del formato 2573, que es justamente el que vamos a revisar hoy, ¿no? Y habiendo dicho todo esto, pues me gustaría cederle la palabra al equipo de la subdirección de la DIAN para que por favor entonces nos cuenten y empiecen por favor con su presentación. Bueno, buenos días. No sé si me escuchan. Yo te escucho muy bien. Okay. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, pues muchas gracias al equipo de PwC por invitarnos a participar en esta charla informativa. Para nosotros es bastante importante dar a conocer la nueva herramienta de la Administración Tributaria para el registro de estos contratos de commodities y para el cumplimiento de la obligación que, como lo mencionaba Francisco, tiene su origen desde hace unos añitos atrás en ese artículo 260-7 establecido desde la Ley 18 y 19 del 2016.
Quiere decir que estábamos esperando este sistema informático desde hace ya un par de años y a raíz de eso, digamos, toda esa evolución normativa que Francisco mencionaba en el sentido de desarrollar una reglamentación que pudiera dar claridad a los contribuyentes en el tipo de información que estaba esperando recibir la administración tributaria a través de la implementación de este sistema. Algunas precisiones iniciales para ponernos en contexto dentro del uso de la herramienta es: nosotros estamos dentro de un marco de una regulación específica de precios de transferencia. Quiere decir que las obligaciones derivadas de este tipo de registros se enmarcan para aquellos contribuyentes que están obligados a cumplir con el régimen de precios de transferencia y que en efecto tienen transacciones de commodities con sus vinculados de económicos del exterior, bien sea de compra o venta. Esto está en ambas vías, en la compra e importación de productos que se consideren commodities o la venta a mercados externos o incluso a una zona franca porque son operaciones cobijadas bajo el régimen. Y el segundo tema que es importante tener presente es que esta obligación se enmarca dentro de del numeral primero de la metodología de precios de transferencia relacionada con el precio con el precio comparable no controlado de compra de productos que tienen un precio de referencia. En esa medida, aquellos contribuyentes que tengan la aplicación de este método como método de preferencia, como lo dicen las directrices de la OCDE, para estas transacciones con commodities entre vinculados económicos, pues darán aplicación a esta metodología y bajo esta metodología es que se enmarca la obligación de comprobarle o de soportarle a la administración tributaria con documentos que sean una prueba fiable de que el precio acordado con mis vinculados económicos es un precio de mercado o responde a un precio de referencia. En efecto, cuando el decreto 2120 desarrolla este punto en particular, establece que si la documentación aportada por el contribuyente para soportar estas transacciones con sus vinculados económicos en aplicación de la metodología PC no cumple las condiciones establecidas por la regulación tributaria, pues la administración tendrá otras formas de determinar el precio de las transacciones con los vinculados económicos. Entonces es importante tener en cuenta este punto. Y lo más relevante frente ya al tema puntual de la herramienta es que la resolución 67 del 19 de junio del 2020 vino ya a poner en práctica o a implementar ese sistema informático que venía desarrollando la administración tributaria para poder cumplir con esta obligación. Y en esa medida, en respeto también de lo que establecía el decreto 2120, porque el decreto 2120 era el que establece un plazo de un mes a partir de la suscripción del documento o la primera transacción que se realice, pues digamos que se acogieron muchas de las recomendaciones que los contribuyentes hicieron al inicio de este año cuando surgió o se publicó de manera preliminar y en borrador la resolución para discusiones con el público. Y en esas discusiones decían pues que ese plazo estaba muy limitado, sobre todo para poner al día el registro de obligaciones o de contratos de 2 años atrás. Entonces, de alguna manera, lo que buscó hacer la resolución es crear un periodo, llamémoslo un periodo preliminar, en el cual los contribuyentes ya podían hacer uso de la herramienta, pero para no contrariar lo establecido en el decreto reglamentario, el plazo oficial del mes que establece el decreto reglamentario se contaría a partir de la finalización de estos primeros 3 meses preliminares de pruebas en conjunto con los contribuyentes. En esa medida, digamos, a partir de agosto, comenzaron a contar estos 3 meses que vencerán el 3 de noviembre del 2020 y oficialmente el sistema empezará a contar el mes para registrar los contratos del pasado a partir del 4 de noviembre. De ahí en adelante, siempre los contribuyentes tendrán que tener presente que tienen un mes para registrar modificaciones, adiciones, cambios a sus documentos o acuerdos en los cuales se consignen las especificaciones de cómo transaron los commodities con sus vinculados económicos. En ese contexto, hoy en día
pueden empezar a registrar, y ya lo hemos recibido, ya hemos recibido registros de contratos de commodities a través de la herramienta, hemos venido resolviendo dudas e inquietudes en el desarrollo de la misma, pero para facilitar el tema pusimos a disposición de todo el público un manual y un instructivo para el uso de la herramienta. Entonces el objetivo, digamos, de los siguientes minutos de esta charla es cederle la palabra a Luis Felipe Ramírez, quien va a llevarlos a ustedes en un paso a paso a través de ese manual, que no es otra cosa que los pantallazos y la información más relevante que ustedes van a encontrar en el sistema informático, y seguramente en esa explicación del paso a paso vamos a ir resolviendo gran parte de las inquietudes que normalmente los contribuyentes nos están planteando en torno al uso de la herramienta. Créannos que, digamos, esto es un esfuerzo importante, esto va en conjunto y no hay que olvidar esta parte porque nos la han preguntado varias veces, y esta es una obligación adicional para los contribuyentes sujetos al régimen de precios que aplican el método PC, pero esto va de manera paralela e independiente a las demás obligaciones de precios de transferencia que tiene un contribuyente obligado a ello: informe maestro, informe local, el reporte del CBC, la documentación o la declaración informativa, etcétera, que son obligaciones generales del régimen al cual están sujetos. Entonces, para no extenderme más, le cedo la palabra a Luis Felipe para que vayamos en el paso a paso del uso de la herramienta. Muchas gracias. Buenos días a todos, espero que me estén escuchando. Sí, se oye. Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a compartir la presentación. Listo. Entonces, me dicen si por favor están viendo la presentación. Gracias. Ya se está viendo la presentación, ¿cierto? Creo que está cargando. Ok. Todavía no está cargando. Vale, Démosle unos segundos. de acuerdo. Luis Felipe, si quieres, porfa, deja de compartir pantalla y vuelve a compartir pantalla desde toda la pantalla. O sea, no selecciones el programa como tal, sino darle entire screen para que te funcione. De acuerdo. Segundo. Listo, ahora sí, perfecto. Perfecto. ¿Ya se ve todo? Bien. Listo, perfecto. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, entonces lo que, como lo dijo la doctora Clara, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un paso a paso de cómo hacer el proceso para una inscripción de un registro de acuerdo de commodity, ¿sí? Desde lo inicial, es decir, desde el ingreso de la página hasta ya finalizando con la firma y presentación del mismo formulario. Entonces, simplemente lo que hacemos es, lo que van a ver es la presentación normal, se ingresa, se hace uno mismo ingreso, como ustedes normalmente hacen los ingresos a los servicios informáticos electrónicos, ¿sí? Entrando al sitio web institucional, ¿sí? Buscando servicios a su alcance, allá al portal de la DIAN, y van a entrar con la opción de usuarios registrados, el cual les va a permitir, pues, obviamente, ingresar con el NID de la sociedad, con el número de documento del representante legal y la contraseña del representante legal. Es importante aclarar aquí que la única persona que debe ingresar a nombre o presentar el registro es el representante legal o el apoderado de la sociedad, ¿sí? Es decir, no es un registro para que se firme ni por revisor fiscal o por contador de la sociedad. Eso como para aclararlo. Entonces, simplemente el ingreso lo hace el que tiene la representación legal de la sociedad en el momento. Una vez ingresa, lo que se va a hacer es
ir a la opción de diligenciar presentar. No queda un formulario aparte como una opción más de Muisca, sino que se manejó como un tema de diligenciamiento, como si estuvieras presentando una declaración normal. Entonces, para ello puedes ingresar por la opción de diligenciar, ya sea por la opción de la izquierda o por la opción de la derecha, diligenciar presentar. Una vez ya ingresado, se ingresa a la opción de fiscalización y en la opción de fiscalización vas a buscar el formulario que es el código 2573. Cabe aclarar que en esta opción de fiscalización encontrarás todos los formularios que están sujetos o que tiene que ver con el régimen de precios de transferencia, como es declaración 120, la 130 que ya no existe del año 2013, la declaración 150 para inversionistas extranjeros y nuestro formulario 2573, que es nuestro formulario que se tomó para el tema de commodities. Una vez ingresa, vas a encontrar esta opción donde tú simplemente le vas a dar crear. Van a encontrar aquí donde dice año, siempre van a encontrar año 2020. Es decir, no, si van a registrar un contrato de años anteriores, 2018, 2017, no van a encontrarlo aquí debido a que aquí se está tomando es el año en que tú estás ingresando al sistema a registrar el contrato. Entonces, ¿dónde coloco el año que necesito informar? Entonces, dentro del formulario hay un campo que se llama fecha de suscripción del acuerdo, que es donde debes indicar en qué año estás informando el contrato. Entonces, van a encontrar siempre año 2020 y después de eso le van a dar en la flecha donde dice crear. ¿Listo? Cuando ingresan a la flecha de crear, el sistema los va a ingresar a lo que denominamos visor del formulario. Entonces, el sistema, como primera medida, lo que va a mostrar es un mensaje indicándoles la obligatoriedad de registrar el acuerdo y desde qué fecha es obligatorio todas las casillas o no son obligatorias todas las casillas. Hay que recordar que desde el decreto 2120 se indicó que si el contrato, el contrato o el acuerdo que ustedes tienen es posterior a la ley 1819, deberán indicar la totalidad de las casillas o la totalidad de requisitos que allí se identifica, que son puertos, términos Incoterms, moneda, commodities. Entonces deberán registrar la totalidad de los acuerdos. Este simplemente es un mensaje, simplemente no es bloqueante, ya simplemente le vas a dar cerrar y el sistema ya te deja el visor total de la declaración. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el registro de contratos de acuerdos de commodities? Vamos a encontrar todas las secciones que deben diligenciar. Entonces está datos de quien presenta la información, especificaciones de la solicitud, información de las partes, información del contrato, condiciones de entrega y condiciones de precio. Esto tiene unas flechitas. Yo aquí lo que hice en el manual, lo que hicimos fue simplemente minimizarlas para que pudieran ver todas las secciones que son las que se diligenciaron. Entonces, la primera, que es datos de quien presenta la información, pues no se ve muy bien, pero básicamente es la información básica del contribuyente que acaba de ingresar a los servicios informáticos electrónicos. Entonces, simplemente esto ya eso es un dato ya predeterminado. Esta información, pues no hay que diligenciarla, ya viene como tal, lo trae el sistema del RUT. Por ende, cabe aclarar que si, no sé, pongo un ejemplo, la dirección no concuerda, un teléfono no concuerda, es una información que viene del RUT, por lo cual deberán modificar su RUT para cambiar esa información. La siguiente sección se llama especificaciones de la solicitud. ¿Qué es lo que queremos aquí? Simplemente el sistema te va a indicar si la solicitud es inicial o va a ser un reemplazo o una corrección. Y va a indicar una casilla 27. ¿Esta casilla 27 qué es? Esta casilla 27 lo que ustedes van a indicar es una lista desplegable donde simplemente van a indicar qué tipo de operación operación realizaron de acuerdo al tema de precios de transferencia. Entonces, ya sea operaciones de ingreso o operaciones de egreso que esté sujeto al tema de commodities. El sistema igual tiene unas ayudas en las cuales se pueden ocultar o mostrar que les van a indicar qué información deben registrar en cada casilla. Esta información simplemente aquí, como les digo, es una lista desplegable. Ustedes simplemente seleccionan la operación que corresponde. De aquí en adelante viene toda la información que tiene que ver con el acuerdo que ustedes han suscrito. Entonces, la primera parte viene con información de las partes que intervienen en el acuerdo, que aquí van a indicar la persona o la sociedad con la cual ustedes suscribieron su acuerdo.
se va a diligenciar las casillas que sean necesarias y obligatorias. Por ejemplo, tipo de documento o número de identificación y jurisdicción donde se encuentra esa sociedad con la cual ustedes suscribieron el acuerdo, ¿sí? Igualmente, hay una sección que es de todas las ayudas que presenta el formulario para que ustedes pues, tengan claro qué información deben o no deben diligenciar. Si se dan cuenta, no es un registro sencillo, es simplemente ir al acuerdo y transcribir la información que ustedes tienen en este documento. Una vez diligenciada esta información, viene la parte de información de los que intervienen en el acuerdo. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se diligencia, ¿sí? Esta parte la voy a pasar un poco rápido de la parte inicial que vimos, simplemente aquí ya está el paso por paso, casilla por casilla. Bueno, la mayoría de campos que utilizamos en el registro de acuerdos son listas desplegables. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que se facilite el registro de la información, entonces, y tratar de que se digite lo menos posible, obviamente en los casos que apliquen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso donde tenemos el país con el cual, o el país, la sociedad o persona con el cual se suscribió el acuerdo, simplemente es una lista desplegable y tú escoges el país que requiere. Digita la razón social, la dirección, son campos obligatorios. ¿Sí? El mismo sistema te va guiando, el mismo sistema tiene validaciones propias que te va a ir guiando en el paso a paso y te va a decir qué casilla se vuelve obligatoria o qué información no es necesaria en el momento del registro. Después de haber diligenciado lo anterior, viene información del contrato. Aquí viene el tipo de commodity, fecha de commodity, fecha de suscripción del acuerdo, qué medidas utilizaron de peso, volumen acordado, y esa información relevante que nosotros necesitamos y que está regida ya por el decreto 2120. Entonces, si volvemos al mismo punto, son casillas, la mayoría son listas editables, listas que se pueden escoger, tiene sus ayudas correspondientes. En esta sección es importante aclarar la casilla 41 tipo de commodity. ¿En qué sentido? Pusimos una lista grande de commodities, incluyendo algunos que muy seguramente no van a tener o no necesitan utilizar o no se tienen que reportar. Simplemente hago mención por el tema de que no se vayan a confundir con esta lista. Es una lista que estamos en camino ya de ajustar. ¿Sí? ¿Por qué razón? Hay una lista que son, digamos, hay commodities financieros que obviamente no se deben reportar, entonces eso ha causado ciertos preocupación en algunos sectores que sí deben reportar todo lo que está en la lista. Y entonces la respuesta es no, simplemente tú debes escoger el commodity que se acomode o que está reportando y únicamente eso. Es una lista para coayudar al diligenciamiento, no es una lista obligatoria. En esta casilla 41 hay una opción que se llama otros, que permite que si la lista de commodities que está en esta casilla no se encuentran, simplemente se habilita la siguiente casilla, que es la 42, para que ustedes diligencien el commodity que no se encuentra en ese listado. Vienen las casillas 43 y 44, que son fecha de vigencia del acuerdo. Aquí esta información es muy importante, todas estas informaciones se vuelven importantes y solamente la tienen ustedes en su acuerdo. Entonces, simplemente fecha de inicio van a indicar día, mes y año en el cual ese acuerdo comienza con su vigencia. Si, dado el caso, no tiene una fecha final de vigencia, es decir, es un acuerdo que está abierto, entonces en la casilla 44 van a colocar como fecha final 12/31 como año 9999. En la instrucción de la casilla 44 se indica qué fecha deben indicar para efectos si es una fecha final. Esto a razón de que hay muchos acuerdos que todavía no tienen una vigencia final, es decir, están abiertos a la necesidad del mercado. Entonces, simplemente lo que hacen es colocar 12/31/999 para efectos de que el sistema les permita continuar con el registro del acuerdo. Casilla 45 es descripción del commodity. Es una casilla que se requiere y que se utiliza si necesitan detallar el commodity que ustedes están registrando.
¿Sí? ¿Esto por qué? Porque pueden haber ciertas situaciones en que el commodity tiene unas condiciones muy particulares y eso hace que tenga un precio diferencial de mismo commodity para otro contribuyente o para otro usuario. Entonces, si hay alguna condición especial de que ese commodity tiene, que nosotros necesitemos saber y que ustedes nos tengan que reportar para efectos de soportar el por qué el commodity tiene un precio o un precio determinado, en la casilla 45 deben indicarlo. Importante esta casilla, aparte de eso, es una casilla que es alfanumérica y tiene, un límite de caracteres. Es decir, no pueden colocar más de 1000 caracteres. Cabe aclarar que los caracteres para un tema informático aplica para si tiene espacio, si tiene puntos, si tiene comas. Entonces, digamos, si la descripción del commodity puede llegar a ser muy larga, tratar de resumir lo mejor que se pueda, tratar de no colocar tantas comas o tantos puntos o tantos espacios para que el sistema no cuente eso como caracteres y ustedes puedan colocar la descripción necesaria del commodity. Fecha de suscripción del acuerdo es la fecha en la cual se firma, digamos, se toma como fecha que se firma el acuerdo. ¿Sí? Puede ser la misma fecha de vigencia del acuerdo de la casilla 43 o puede ser una diferente. No hay el sistema no valida si es la misma fecha o fecha diferente, dependiendo de cómo ustedes hayan realizado el acuerdo. Fecha de fijación del precio es indicar la fecha en que se fijó el precio, ¿sí? Y posteriormente va a la casilla 48, que es como una explicación detallada de cómo se fijó el precio, ¿sí? Con, no sé, un promedio, con respecto del mes anterior, esas situaciones que son propias de cada commodity y que ustedes nos requieren informar para nosotros poder hacer la verificación correspondiente. Viene casilla 49, 50 y 51, que son unidades de medida, volumen y tipo de acuerdo, si es un acuerdo, si es una transacción. 52 es si hay algún tipo de documento diferente de los no planteados en la casilla 51. Entonces, esta sección, si se dan cuenta, pues es un registro básicamente simplemente de seleccionar lo que necesitamos o digitar lo que necesitamos. Y es información que ustedes básicamente ya tienen en su acuerdo en el cual usted ya se ha suscrito previamente. Aquí ya viene un ejemplo detallado de cada casilla. Viene un ejemplo detallado. Entonces es la casilla 41, como les decía, es una lista desplegable. ¿Sí? Estas imágenes que ven aquí son las fechas las fechas de suscripción y fechas de vigencia. Es un ejemplo de cómo se puede diligenciar. Hay dos formas. Una es utilizando el calendario que tiene el mismo sistema, o dos es parándose o ubicándose sobre la fecha y digitando sobre el teclado de su computador para que puedan indicar la fecha tanto de suscripción como fecha del acuerdo. Aquí hay un ejemplo de la fecha de descripción del commodity. Tomamos como un ejemplo carbón, puede ser otro cualquiera, y colocamos una descripción del commodity como aclarando qué tipo de carbón es, qué condición especial es del carbón para el tema del ejemplo. ¿Sí? Estas ya son las casillas que vimos anteriormente, ya previamente diligenciadas, como manera de ejemplo. Igual nuevamente tiene sus ayudas correspondientes, las cuales ustedes pueden ocultar o pueden desplegar, dependiendo si lo necesitan o no. Listo. Esto que ven aquí, que dice error, son mensajes de ayuda. ¿Qué sucede? Si por tema del acuerdo que fue suscrito con posterior a la ley 1819 o anterior a la ley 1819, hay unas casillas que son obligatorias o no. Entonces, bajo ese entendido, el sistema digamos, materializó, o en el sistema materializamos todo lo que está en el decreto y lo que hicimos fue colocarlo en un sistema con temas de validaciones. Entonces, ¿qué es lo que les estoy mostrando aquí? Simplemente que el sistema, si dado el caso, ustedes guardan el formulario sin diligenciar algunas casillas que deben ser obligatorias, el sistema les va a indicar que es una casilla obligatoria y que no ha sido ingresada esa información. Entonces, esto simplemente como carácter informativo
para que se den cuenta que el sistema de alguna manera también les va ayudando, les va guiando qué casillas deben diligenciar o qué casillas pueden quedar en blanco para que ustedes puedan terminar su formulario sin ningún inconveniente. Listo. La siguiente sección, que es condiciones de entrega, aquí viene lo que son términos Icoterms, tipos de transporte, país de salida, país de llegada, puertos de llegada. Esta casilla o esta sección únicamente se maneja bajo listas desplegables. Es decir, si yo voy a escoger un término Icoterm, no lo digito, simplemente voy a la flecha, despliego el término Icoterm que necesito o que está registrado en el acuerdo y lo que hago es seleccionarlo. Igual sucede con tipos de transporte, país y puertos. Si yo coloco un país de salida, el que sea, el sistema internamente me hace una validación y en la casilla 56 me despliega la lista de los puertos de salida que están asociados al país de salida que yo indiqué. Entonces, si yo coloco Colombia, me trae los puertos de Colombia. Si yo coloco Estados Unidos, me trae los puertos de Estados Unidos. Y así sucesivamente. Y pasa exactamente con la casilla 57 y 58. Igual que la sección anterior, hay una casilla que se llama 59, otras condiciones de entrega. Aquí que deben diligenciar o deben indicar. Deben indicar todo aquello adicional que, pues, por las casillas propias no se pueden indicar. Por ejemplo, tengo varios puertos de llegada o mi mercancía llega a un puerto principal, pero después pasa a otro, o tengo alguna situación particular en mi commodity que me hace que estos puertos, este tipo de transporte no estén aquí indicados. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente lo que hago es indicarlo. Para poner un ejemplo, pasa con el tema de las zonas francas, entonces, cuando hay una operación entre el territorio aduanero nacional y una zona franca, hay ciertas condiciones que posiblemente no van a quedar totalmente indicadas en las listas desplegables, ¿sí? Sino que entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a la casilla 59 e indico esa situación particular que sucede con ese commodity para esta sección en particular. Igualmente, la sección como las anteriores tiene unas casillas de ayuda, el cual les va a indicar qué deben o qué no deben registrar. Igual que las casillas anteriores, esta casilla 59 es una casilla de texto que tú puedes indicar. También tiene una condición que solamente se puede 1000 caracteres, el cual es también, igualmente como lo indiqué anteriormente, eso incluye espacios, puntos, comas. Entonces, tratar de ser lo mejor resumido posible y lo más puntual posible para si requieren colocar alguna condición adicional que no se pueda indicar en las casillas de la 53 a la 58. Entonces, aquí lo que vamos a ver simplemente es ya cada casilla desplegada, la casilla Icoterm, están todos los Icoterm. Aquí, ¿qué hicimos en esta sección? Lo que hicimos fue traer todas las tablas que tiene los sistemas de la DIAN. Básicamente son todo lo que se utilizan en las tablas para las declaraciones de importación-exportación. Lo que se hizo con ingeniería fue traer estas mismas tablas, que son las que básicamente ya se han venido manejando. No es nada diferente, ya son tablas que pues básicamente ya muchos usuarios la identifican por temas de las declaraciones, cuando diligencian las declaraciones de importación-exportación. Entonces ya son tablas predeterminadas y simplemente es seleccionar. Listo. Y vienen las condiciones de precio, que es ya la parte final de nuestro registro de commodities, donde yo debo indicar qué tipo de moneda estoy manejando, si manejo un precio fijo o un precio variable y qué condiciones adicionales del precio tengo. Entonces, si tengo un precio fijo, indico el precio fijo, el precio del commodity. Si tengo un precio variable, aquí debo indicar, básicamente es indicar qué fórmula utilicé para ese precio variable para el commodity. Entonces, y si hay algo adicional que ustedes consideren que deben informar a la DIAN con respecto del precio, en la casilla 63 igualmente es una casilla de texto que ustedes pueden indicar y pueden indicarnos todo lo que ustedes consideren adicional para efectos o para darnos determinar por qué el precio tiene esa condición o una condición específica. Igualmente tiene una sección de ayudas que se pueden desplegar o se pueden ocultar dependiendo de la necesidad. ¿Listo? Igualmente la casilla 63 es una casilla de texto
alfanumérica, donde tiene que puede 1000 caracteres. ¿Por qué 1000 caracteres? Si de pronto esa pregunta, ¿por qué 1000 caracteres? Bueno, es un tema más de visualización en el formulario, porque esto al final va a generar un formato que es el 2573, un formato en PDF, ¿sí? Donde todo lo que ustedes han registrado se va a ver identificado. Si dejáramos más de 1000 caracteres, 2000 o 3000, pues sería un registro de más o menos 5 o 6 hojas, lo cual pues se vuelve demasiado extenso. Entonces tratamos de dejarlo lo más práctico posible para que se pueda ver lo que mejor posible. Si bien va a quedar como en 2 hojas básicamente el formulario, va a ser menos extenso que si colocáramos 2000 o 3000 hojas, que básicamente sería una hoja carta, entonces se volvería algo inmanejable. Entonces quisimos dejarlo lo más práctico posible, simplemente es algo básico que deben indicar condiciones adicionales o situaciones adicionales para todas estas casillas de texto. Básicamente hasta ahí es el formulario, es el diligenciamiento del formulario. Como pueden observar, no es un formulario sencillo, es una tabla donde ustedes simplemente registran su información, ya la tienen en sus acuerdos que han previamente firmado o suscrito, es simplemente transcribirlo, pasarlo, y de aquí en adelante, bueno, esto es un ejemplo de la casilla 62, como tomamos como ejemplo el carbón para hacer este manual, pues simplemente colocamos una de las fórmulas que se utiliza para que determina el precio del carbón. Esto ya es para las casillas ya en detalle. Por ejemplo, bueno, si yo en la casilla 61 utilicé un precio fijo, la casilla 62, precio variable, pues no se diligencia. Igualmente al contrario, si yo no tengo un precio fijo, sino que mi precio es variable, yo simplemente diligencio la casilla 62 y no diligencio la casilla 61, queda en cero básicamente porque es una casilla pues numérica. Finalizando ya todo el registro y si ya les quedó toda la información como ustedes no la requieren informar, de aquí en adelante básicamente utiliza las mismas opciones que se utiliza si ustedes estuvieran presentando una declaración tributaria. Es decir, tiene la opción de guardar, tiene la opción de firmar y tiene un PDF. ¿Qué diferencia este formulario a cualquier declaración? Que tiene 2 botones adicionales. Que estos 2 botones adicionales te va a permitir registrar el acuerdo que ustedes están registrando aquí de manera, digamos, más discriminada. En este botoncito, en este botón, nos lo va a permitir ya registrar y subir el acuerdo como tal, es decir, el PDF. Entonces, ¿qué es lo que primero debo hacer? Debo guardar mi formulario, ¿sí? Guardado el formulario, se habilita el botón de cargar documentos, el cual me va a permitir subir el archivo o archivos dependiendo de cuántos archivos vayan a reportar. Es importante aclarar que el sistema permite hasta un máximo de 5 archivos, es decir, 5 archivos en formato PDF. No se permite ni Word, no se permite Excel, únicamente en formato PDF. 5 archivos. Cada archivo tiene la propiedad de que cada archivo puede pesar un máximo de 10 megas, como lo indica el instructivo, ¿sí? Es decir, que básicamente si yo tengo varios archivos, yo podría subir hasta 50 megas en capacidad de archivo, ¿sí? Si dado el caso tengo un archivo en PDF que pese más de las 10 megas, entonces, ¿qué deben hacer? Ese archivo lo tienen que dividir en 2 registros. ¿Para qué? Para que se suban 2 archivos, ya que el sistema solamente no te va a permitir subir uno solo de más de 10 megas. Una vez cargado el archivo, bueno, si el archivo pesa más de 10 megas, el sistema con las validaciones te saca un mensaje de error diciendo que este archivo superó el peso permitido en el sistema. Una vez cargado el archivo, el sistema dice el archivo quedó guardado, ¿sí? Si quiero subir un archivo adicional, es decir, un 6º archivo, el sistema igualmente indica que la capacidad máxima o el número máximo permitido son 5 archivos. Este es un ejemplo donde se subieron 5 anexos, que se subió por este botón que está con el dibujo de la nube. Si yo los quiero ver o quiero eliminar porque hay algún archivo que no corresponde, en el botón de arriba donde dice ver archivos adjuntos, el sistema despliega los archivos que han subido y permite tanto visualizarlos como eliminarlos. Entonces,
Si hay un archivo que no corresponde, que no se lo subí por error o que no está indicando lo que yo registré en el formulario, simplemente lo que puedo hacer es ir a este botón y lo puedo eliminar o borrar del sistema. Si se elimina el archivo, bueno, el sistema saca un mensaje correspondiente diciendo que si está seguro de que desea eliminar ese archivo, simplemente lo que se hace es clic en el botón confirmar. Ok, ya subiendo el archivo, ya ahora sí procedemos a la opción de firmar. ¿Por qué primero debo cargar el archivo después de firmar? Porque si yo voy primero al botón firmar, el sistema no les va a permitir pasar. Es decir, tengo que seguir la secuencia que se indican en el manual. ¿Para qué? Para que yo pueda terminar con la formalización, presentación y formalización del formulario. Una vez ya, bueno, cargado el archivo, simplemente hago lo mismo que hago como si estuviera presentando una declaración tributaria, le doy clic en el botón firmar, me trae la ventana de la persona que voy a autorizar. Recuerden que solamente se autoriza a la persona que tiene la calidad de representante legal o apoderado de la sociedad. Autorizo al representante, le doy la opción de firmar, genero los códigos de autorización como lo hemos venido manejando, contraseña, firmar y el sistema ya dice el documento fue firmado exitosamente. Después de firmar, es importante que le den clic en el botón presentar. Si yo cargo un archivo, si yo firmo mi formato 2573, pero no le doy presentar, pues esa información no nos llega a la DIAN y se entenderá que no han presentado o no han cumplido con su obligación. Entonces es necesario seguir los pasos bien al pie de la letra para que no tengan inconvenientes a futuro. Cuando ya le doy el botón presentar, el documento sale un mensaje donde dice que el documento fue presentado exitosamente, ¿sí? Y le puedo dar clic en el botón PDF para generar mi PDF. Entonces no se ve bien, de pronto no sé si se ve bien, pero aquí en diagonal dice formalizado y se observa que fue firmado digitalmente. Entonces, como les decía, el formulario tiene 2 hojas, 2573. Aquí está, digamos, la información básica y aquí ya la información del acuerdo como tal. Y eso ahí con esto se termina la presentación del registro de acuerdo de commodities en el sistema. Muchas gracias, Felipe. Creo que la presentación ha sido muy clara. Muy chévere. Con gusto. Sí, excelente, gracias. Si les parece entonces, Luis Felipe, Clara y Andrea, me gustaría entrar en la sesión o la sección más bien de las dudas que hemos recopilado. Como les comentaba al inicio, nosotros hemos hecho una especie de sondeo con muchos contribuyentes, clientes y también externos al respecto de qué dudas han tenido en la herramienta. Así que tenemos un listadito inicial de preguntas que me gustaría hacerles a continuación, si les parece bien. Perfecto, Francisco. Gracias, Andrea. Pues mira, la primera pregunta que yo creo que es relevante. ¿Me oyes? Sí. Sí, perfecto. Sí. Gracias. Dale. A ver, la resolución 67 habla, en principio, por allá muy al comienzo, en el artículo 1, y es que la idea es registrar un acuerdo marco, ¿no? Entonces, algunos me han consultado en qué situaciones no es suficiente el registro de un acuerdo marco, porque eso también se prevé un poco en la resolución, sino que se genera una necesidad de registrar más de una vez el acuerdo o más de una transacción. Algunos de los ejemplos que me ponían eran qué pasa, por ejemplo, si alguna información clave de una transacción no está en ese acuerdo marco, no sé, el volumen, los países a los que se refirió Luis Felipe hace un rato. Entonces la pregunta en general, como para resumírtela, es ¿qué casos has visto en que pueda llegar a ser necesario hacer más de un registro? O sea, si hay transacciones por separadas, en fin. Vale. Bueno, lo primero es de pronto aclarar que, pues como tal, lo que la norma nos pide no es registrar acuerdos marcos, ¿no? Lo que la norma nos pide es registrar las operaciones que se tengan de transacciones de commodities con vinculados, ¿verdad? O con paraísos fiscales. Entonces, lo que nosotros al final decimos es,
¿qué sucede en esos casos en que hay unos contratos marco que los hemos visto y que sabemos que en varios sectores se manejan, que cubren varias operaciones, ¿cierto? Entonces, una manera de facilitar el registro de estas muchas transacciones que están cubiertas por un mismo acuerdo y que ese acuerdo marco cumple con los requisitos señalados en el artículo 1.22241, si cumple con todos esos requisitos el acuerdo marco, pues claro que lo que nosotros estamos diciendo mediante la resolución 67 es viable que registre el acuerdo marco, ¿cierto? Y con este registro, pues ya van a quedar amparadas todas las transacciones que se efectúen de commodities con base en este acuerdo marco. Entonces, ¿cuándo se puede registrar el acuerdo marco? Sí, solo sí, cuando el acuerdo marco cumple con los requisitos señalados tanto en el decreto como en la resolución y que traemos luego a la resolución, es decir, tiene todas las condiciones y todos los criterios que se deben registrar, ¿sí? Y sobre todo, sí, solo sí, si tanto los puntos específicos de fecha de fijación del precio como el precio del commodity, la fórmula para fijar el precio del commodity o el commodity son los mismos, ¿sí? Si son los mismos para todas las transacciones que quedan cubiertas por el acuerdo marco, se podrá registrar el acuerdo marco. Si estos criterios difieren entre una transacción y otra, pues en ese caso sí se deberá registrar transacción por transacción. Había una pregunta incluso acá en el chat y creo que podemos aprovechar para abordarla, donde nos decían qué pasa si se registra el acuerdo marco, ¿cierto? Y tenemos diferentes volúmenes, es decir, desde el acuerdo marco no vamos a saber de pronto por cada transacción cuál va a ser el volumen, o estos pueden cambiar de transacción en transacción, pero en definitiva los otros criterios son iguales. Pues entonces ahí está lo que les comentaba Felipe cuando mostró ahorita el formulario, el formulario para hacer el registro. Hay una casilla que les permite en volúmenes, pues como dar una explicación con un número mayor de caracteres, entonces ahí se podrá explicar que aunque en principio se tiene un volumen de tanto, pues en realidad entre transacción y transacción estos volúmenes van a poder variar. Entonces esas casillas donde se amplía como la información, pues ahí se va a poder diligenciar esta información. Pero es importante reiterar que lo que sí no puede cambiar es la fecha de fijación del precio ni la fórmula para fijar el precio. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Asumo este último comentario, podríamos aplicarlo también, por ejemplo, el tema de los puertos. Exacto, exacto. Parece tener mucha relevancia. La fecha de fijación es lo más relevante, tal vez, así lo menciona la ley. Así que si los puertos, por ejemplo, variaran, los destinos, se podría manejar, digamos, de alguna manera. Exacto. Incluso los commodities, porque también nos han preguntado, ¿y qué pasa si en ese acuerdo marco tenemos diferentes commodities? Pues ya no aplicaría porque pues es completamente diferente el análisis. Ok, si hubiera varios commodities, posiblemente hay que hacer más de un registro. Sí, claro. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, yo creo que está claro. Otra de las preguntas que teníamos por aquí es, si una compañía no se encuentra obligada a preparar el reporte, digamos el informe local de precios de transferencia, en un año dado, ¿debería registrar el contrato? Mira que la pregunta puede ser relevante porque por temas de volúmenes y demás, tú podrías estar obligado un año y otro no. ¿Cómo podrían los contribuyentes manejar eso? ¿Será preferible hacer un registro de una vez en caso de que más adelante pase que esté obligado, no? En mi concepto diría que sí, porque fíjate que la norma lo que te dice es un mes después de la suscripción del acuerdo, es el término que te da la norma para registrar. Entonces, pues acá, pues la pregunta se puede dar en dos facetas. Una, es un acuerdo que yo tengo cuando sé que por ese acuerdo yo no cumplí o no voy a cumplir los topes, ¿cierto? Para documentar. Si no voy a cumplir los topes para documentar y para presentar el informe local, pues en ese sentido no estaría obligado a registrar el acuerdo. Pero si yo no tengo por cierto que sí los voy a cumplir, o es un acuerdo que cubre más de un periodo gravable, como tú lo estás diciendo, y puede que en uno sí y en otro no, pues sí debería cumplir con la norma. Perfecto. Mira que además de esto, que hemos hablado del tema de fijación y todo esto de cotizaciones públicas, muchas veces el análisis se hace, cuando se trata de commodities, se hace con fuentes internas.
Ujú, Es decir, yo puedo tener contratos con terceros independientes, sí. contratos internos, para evaluarlos. Alguien me preguntó también si debería registrarse ese contrato Ujú. comparable, además del contrato que tengo con mi parte analizada, con mi parte Eh, vinculada, perdón. Bueno, como está señalada la norma, no, porque la norma lo que te dice finalmente es que el contrato que está sujeto y que debe estar sujeto al registro es el contrato que yo tengo de transacciones de commodities con mis vinculados, ¿verdad? O sea, esas operaciones que están sujetas al régimen de precios de transferencia, ¿sí? Y aquí es bueno aclarar también por una pregunta que vi en el chat, que también están sujetos a precios de transferencia las operaciones con paraísos fiscales, ¿no? Sin importar si hay vinculación o no. Entonces eso es importante tenerlo claro. Entonces De en este acuerdo. sentido, exacto, entonces en este sentido, pues lo que te pide la norma es, ese es el acuerdo que usted deberá registrar, no los otros acuerdos que usted tenga con partes independientes en caso de que usted los vaya a utilizar como comparables. Ujú. Entendido. Mira, algo que posiblemente es común, ¿no? Eh, por temas de factores externos, puede cambiar el precio, puede cambiar la forma de negociación. ¿Cómo debería Ujú. manejarse esto frente a un registro ya realizado? ¿Se debe modificar? ¿Cuándo se debe modificar? Ujú. En fin. Ujú. Entonces también la norma, y si ustedes van a la resolución 67 del 19 de junio del 2020, en el artículo quinto es muy claro cuando le dicen qué situaciones debe presentar o registrar una modificación, reemplazo o corrección del registro del acuerdo inicialmente registrado. Esto teniendo en cuenta que el inicial se debió haber registrado, ¿sí? En debida forma. Entonces, cuando surja una modificación, en ese momento se contará con un mes a partir de esa modificación para presentar esta modificación, para registrarla y o si en caso de haber una corrección, pues para corregir. También esto está señalado en el decreto 2120, ¿no? Que también te dice que en caso de alguna modificación, se tendrá un mes a partir de la modificación para presentar el registro de esta modificación. Perfecto, muchas gracias. A ver, siguiendo con este listado, hay contribuyentes que, similar a la pregunta anterior que hablábamos de la aplicación del método precio comparable, algunos, pues cobijados por la excepción de la que habla el artículo 260 de la 3, no hacen su análisis con el método precio comparable, ¿de acuerdo? De modo que posiblemente el tema de la fecha de fijación y otros aspectos que se registran aquí, pues terminan no siendo relevantes, por ejemplo, en un método de rentabilidad. Entonces, la pregunta particular es, ¿qué pasa con estos contribuyentes que su análisis de los commodities no lo hacen con el método precio comparable, sino con un método diferente? Por ejemplo, de rentabilidad. ¿Existe la obligación del registro? Bueno, pues si nos vamos a la norma, pues en efecto, acordémonos que el registro está taxativo para el uso del método precio comparable no controlado PC, ¿cierto? Entonces, en principio, si estamos ante otra metodología, pues no da la obligación del registro del acuerdo. Pero es que acá es importante reiterar, ¿sí? Que finalmente la norma en el régimen de precios de transferencia lo que te dice es que el método más apropiado para analizar una operación, ¿cierto?, que involucra commodities sujeta al régimen de precios de transferencia es el precio comparable no controlado, ¿cierto? Y solo en situaciones excepcionales, que prácticamente como te lo dice la norma es cuando realmente no es un commodity o no tiene ese precio de cotización, ¿cierto? O hay una situación excepcional que se puede mostrar técnicamente, tiene razonabilidad económica, no se da en el sector. O sea, realmente es que la norma es muy estricta en ese sentido. Entonces, es claro que un contribuyente puede estar utilizando para su análisis de la operación el método transaccional de utilidad, ¿cierto? El TU, como es el caso que nos presentan acá. Y en ese sentido, pues diría, al utilizar este método de rentabilidad, pues yo ya no necesito registrar el acuerdo. Pero en eso hay que tener cuidado porque si definitivamente esa excepcionalidad no se demuestra y no se acepta por la administración tributaria, pues nosotros como administración vamos a ir al PC, ¿cierto?
Y si el contrato no quedó, exacto, y si el contrato pues no está registrado, pues igualmente se surtirá la consecuencia de no tener registrado el contrato. Entonces, pues aunque te diría, la respuesta obviamente es no, si se utiliza otra metodología, pues es tener cuidado y reiterar que la metodología más apropiada para este tipo de transacciones es el precio comparable no controlado. Podría ser, a pesar de utilizar otro método, podría ser recomendable el registro, a pesar de, ¿no? Por lo que tú mencionas. Y mira que eso me lleva a la siguiente pregunta. Tú hablas de, bueno, se entendería si la DIAN considera que el precio comparable debe utilizarse, vamos a ver el registro, no lo hubo. Pues con todas sus consecuencias, sí me gustaría, porque lo tengo justamente dentro de la siguiente pregunta. Del lado de ustedes, ¿cuál es el efecto de no tener ese registro? Yo sé que la resolución, el decreto y el mismo ley 63 lo menciona, pero nos gustaría escucharlo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuál sería el efecto? ¿Cómo se manejaría? ¿Cuál es la sanción, de hecho? Si es que hubiera una sanción. Sí, pues tal como está planteado en la norma, en nuestro decreto 2120 que regula esta metodología, pues es claro que el no registro de un acuerdo o el registro extemporáneo del mismo, o si el registro tiene errores y no coincide con la realidad, pues la consecuencia es que no se entenderá, no se le dará fiabilidad a este acuerdo, ¿cierto? No se considerará fiable para efectos de la verificación de la administración y nos vamos a tener que ir a una fecha que en este caso la que está considerada por la norma es la fecha de embarque, ¿cierto? Esa creo que es la principal consecuencia del no registro del acuerdo, ¿sí? Nos han hecho varias consultas y pues en esta ocasión viene nuevamente a colación si adicional a esta consecuencia hay una sanción, ¿cierto? Hay una sanción por no registrar el acuerdo. No quedó taxativo en la norma, ni tenemos también en todo caso nuestro régimen sancionatorio para efectos tributarios, y es por eso que hemos hecho la consulta y preferimos tener como una interpretación oficial por parte de la entidad. La consulta en este momento está en curso en la Subdirección de Normativa y Doctrina de la Dirección de Gestión Jurídica. Entonces, pues una vez esta consulta sea resuelta, pues obviamente se hará pública para el conocimiento de los contribuyentes. Entendido. Yo era de los que pensaba que no había sanción alguna. Pero por lo que mencionas. Pero sí, han venido muchas dudas en ese sentido y realmente que aunque la norma lleva bastante tiempo, pues como ustedes mismos lo decías tú, lo decía la doctora Clara iniciando esta sesión, hablábamos de que esta norma pues viene de bastante tiempo atrás, incluso el decreto reglamentario está desde el 2017, viene con la ley 1819 del 2016. Y como que nunca se había puesto como esta duda, nunca había saltado esta duda. Pues claro, esta duda viene en el momento que ya está en producción el sistema informático y que ya se da la obligación de hacer este registro. Entonces estamos en ese proceso y pues lo que les digo, una vez tengamos respuesta del área jurídica, pues este pronunciamiento se hará público. Entendido, Andrea, muchas gracias. Creo que tengo una pregunta adicional por aquí. Bueno, tengo un montón más, pero creo que... Sí, veo que hay varias. Creo que hemos tratado de abordar incluso las que están también acá en el chat. No sé si hay alguna importante que quede de pronto que tú veas, porque sé que ya se agotó el tiempo, pero sí podemos resolver uno. Yo tenía por aquí una nada más relacionado con la fecha del registro, o más bien las operaciones que deben ser registradas. Es decir, el entendido es, el registro debe hacerse por operaciones que afecten el año 2017 en adelante, ¿no? Sí. Pero no sé si tú podrías aclararlo un poco más. Sí, lo que puede suceder es, claro, la norma sale con la ley 1819 del 2016, ¿cierto? Que tiene efectos desde el 1 de enero del 2017, pero podía ser que los contribuyentes tenían contratos de años anteriores
pero que seguían vigentes para el año 2017 y siguientes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que la norma les dijo es, para esos contratos anteriores, ¿cierto? Y eso también lo encontramos acá en el artículo 12241. Entonces, para esos contratos que eran anteriores, pero que siguen vigentes durante el año 2017, pues deberá registrarlos. Le pide, como para ese momento, digamos, no se tenían los requisitos que se tienen después de que sale esta norma, entonces le pide unos requisitos mínimos. Entonces lo que le va a decir es, y taxativamente le dice los numerales 1, 4, 5, 6 y 9, deberá registrarlos dentro del mes calendario siguiente a la disponibilidad de los servicios informáticos, ¿cierto? Eso para los que fueron suscritos antes de que saliera la norma, o sea, antes del 2017, pero que tienen vigencia en el 2017, ¿sí? Y los que se suscriban con posterioridad al 2017, pues ya se deben registrar con el cumplimiento pues de todos los requisitos y todos los numerales que señala el artículo. Perfecto. Entonces, esa es la diferencia. Gracias. Pues si nos das unos minutos más, podemos leer algunas de las preguntas, que sí hay bastantes. Aquí hay una, por ejemplo, que me llamó la atención. Dice, cuando no hay contrato y el contribuyente hace operaciones casi a diario de commodities, ¿cómo se debe registrar? Asumiendo que no hay contrato, ¿no? Es lo que dice la pregunta. No, pues ¿Debería incluso registrar cada transacción? debería registrar transacción por transacción, pues para efectos del cumplimiento de la norma y sobre todo para lo que siempre hemos dicho, las consecuencias que puede traer el no registro. Entonces, si no se quiere llegar a estas consecuencias, pues, y no se tiene un acuerdo como tal, sino digamos que el acuerdo está dado en cada transacción y no se tiene un acuerdo marco que cubra todas estas transacciones, pues sí va a tener que registrar transacción por transacción. Perfecto. Muy bien. Y hay otras preguntas por aquí, creo que ya la mayoría se han tocado. Sí, frente al Relacionadas tema con del el uso. volumen y con el método que no es el precio comparable. Así que si no hay más preguntas, pues nuevamente me queda desagradecerles, Andrea, muchas gracias por tus explicaciones, a Luis Felipe también y a Clara por su introducción del tema. Creo que ha sido de mucha utilidad. Y a ustedes por la invitación, Francisco. No, y creo que por aquí en el chat de cualquier manera ya les habíamos hecho la invitación. No sé si ustedes la quieren reiterar, Andrea. Entiendo que el buzón, sí, adelante. Sí, bueno, la invitación puede ser que ya, como lo decía la doctora Clara iniciando, tenemos 3 meses para verificar el funcionamiento de este sistema. La idea es que, y la invitación a los contribuyentes es que sí aprovechen este periodo para hacerlo. Además, porque primero, pues va a permitir que el contribuyente identifique si hay situaciones en las que no sabe cómo hacer el registro y pueda o tenga problemas con el sistema y pueda hacernos la consulta al buzón de precios, que ya les vamos a indicar cuál es acá por el chat. O ya está, para que... ¿Sí, ya quedó? Listo, sí, vale. Ya quedó. Pero adicionalmente, porque estos registros que se hagan durante este periodo de 3 meses también van a quedar como válidos. Entonces, digamos que no es que tenga que hacer todas estas verificaciones del sistema, pero luego en el mes que sí es obligatorio, que empieza a contar el 4 de noviembre, deba volverlo a hacer, sino que ya el registro que se haga en este periodo de tiempo de 3 meses le va a contar y va a ser válido. Entonces, la invitación es que aprovechemos este término adicional que nos está permitiendo esta resolución, ¿cierto? Y no dejemos como que todos estos registros los vengamos a hacer solo en el mes, en el último mes o unos días antes de que se cumpla el último mes, porque normalmente cuando surge algún tipo de problemas con el sistema o no nos va a dar el tiempo para resolverlo, ¿sí? Entonces la invitación es esa. También creo que se les envió el link para que puedan acceder al manual al que estaba Felipe dando toda la explicación. En ese manual, pues como ustedes vieron, es muy completo, trae todo el paso a paso, pero si en todo caso persiste algún problema en el uso del sistema, pues por el buzón de precios, precios-transferencia@dian.gov.co, pues nos pueden hacer la consulta y nosotros desde ahí les damos el apoyo. Excelente, pues creo que con esto terminamos.
Y nuevamente quiero agradecerles a ustedes, equipo de la DIAN, por participar y colaborar con todos los contribuyentes con esta información de actualidad. Así que pues muchas gracias y nos veremos en la próxima. Vale, Francisco, muchas gracias a todos, que estén muy bien, gracias. Bueno, lo mismo, gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas Adiós. gracias a todos. A nuestros participantes, solo hacerles saber que quedamos en su total disposición, siéntanse libres de hacer llegar sus dudas o inquietudes al correo electrónico de nuestros expertos. Ellos con gusto las resolverán. Aquí ponemos en pantalla la información de nuestras próximas sesiones. Como pueden ver, el 1 de octubre vamos a tener un conversatorio entre la relación de los contribuyentes y la DIAN en un mundo virtualizado por el COVID-19. Y el 16 de octubre vamos a tener nuestro seminario live sobre temas especiales en la liquidación del impuesto de renta en el año de la pandemia. Así que todos están muy invitados. En sus correos electrónicos les vamos a enviar toda la información y esperamos que esta sesión haya sido de gran provecho para ustedes y nuevamente les agradecemos a todos por su participación. No olviden al final ayudarnos a responder la encuesta de satisfacción para calificar la calidad de esta charla y de nuestras conferencias. Que tengan un buen día. Hasta pronto.